Hay un momento, a veces fugaz, a veces devastador, en que el universo deja de ser un escenario ajeno y comienza a hablarte de verdad. Ya no son simples señales, ni coincidencias fortuitas, ni el eco de tus propios pensamientos. Es una presencia que se siente y que te atraviesa, una certeza que no necesita pruebas, un mensaje que brota no desde afuera, sino desde el núcleo mismo de tu ser. De pronto, la voz interna, ese susurro que te acompañan en silencio, en la duda, en la herida y en la esperanza, cobra la fuerza de una evidencia sagrada. Lo que hasta ayer parecían intuiciones vagas, hoy se convierten en una corriente de sentido, en un lenguaje vivo que reclama ser escuchado y honrado. Los sabios de todas las épocas han advertido, el universo habla cuando el ego colapsa. No es que el mundo se vuelva más misterioso, sino que te vacías de tanto ruido, de tanta expectativa, de tanto yo acumulado, que finalmente puedes escuchar la melodía que siempre estuvo sonando. Los Upanishads susurran, el Atman, el yo profundo, es más íntimo que lo más íntimo, y sin embargo es más vasto que el universo mismo. El Evangelio de Tomás desafía, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos. El Corpus Hermeticum revela, el todo es mente, el universo es mental. Y la Pistis Sophia gime desde las profundidades, luz de luces, líbrame de las cadenas del olvido y hazme recordar quién soy. No estamos hablando aquí de imaginación, de sueños sin raíz o de la creatividad caprichosa del ego. La voz que surge cuando el ego colapsa no es la proyección de un deseo infantil ni la suma de ideas heredadas. Es un campo consciente, un substrato viviente que se comunica contigo porque, en verdad, nunca ha estado separado de ti. Dios, la fuente, la mente universal, el yo superior, nómbralo como quieras, no te observa desde un trono remoto, ni te habla con voz de trueno. Habla desde el punto del alma que jamás se separó de lo divino. Habla en el temblor de la certeza, en la lucidez que no necesita palabras, en la nostalgia que te asalta en medio de la rutina, en la paz que brota cuando ya nada parece tener sentido. El propósito de esta obra es revelar ese misterio, mostrar que la voz interna no es un accesorio psicológico ni un lujo espiritual, sino el canal más directo con lo real. Aquí no hallarás fórmulas para dominar la vida, sino mapas para volver a escuchar lo esencial, no teorías para coleccionar, sino claves para recordar lo olvidado, no técnicas para huir del mundo, sino invitaciones para encarnar el origen en cada acto cotidiano. A lo largo de los capítulos, recorreremos la senda de los antiguos, desde el susurro de la conciencia hasta el estruendo de la revelación, desde el dolor de la separación hasta el gozo de la integración total. Veremos cómo la voz del universo no se calla nunca, aunque el ego la ignore, cómo el yo superior te responde desde el centro de tu alma, como la trinidad de pensamiento, vibración y acto teje la realidad que habitas, como el arte de recordar supera al arte de aprender, como la voluntad superior toma el mando cuando el yo se rinde, como la fricción serrara desarma tus defensas, como el rito de lo cotidiano puede elevarse al rango de iniciación, como cada relación es espejo y alquimia, como la verdad se manifiesta en el silencio y la autenticidad, como el amor sin condiciones sostiene la estructura del cosmos, como la manifestación es el juego cerrado de la conciencia y, finalmente, como la muerte del ego no es el final, sino el regreso luminoso al origen. Si alguna vez has sentido que lo más importante está ocurriendo justo en el lugar que no puedes ver, si has sospechado que el universo te habla en el lenguaje de lo invisible, si te has sorprendido callando y, en ese silencio, has oído una voz más antigua que tus pensamientos, este libro es para ti. No te prometo respuestas, pero sí la posibilidad de recordar la pregunta correcta. ¿Quién es el que escucha cuando el universo te habla? ¿Quién eres cuando por fin te atreves a oír? Bienvenido al umbral donde el universo comienza a hablarte de verdad. Aquí no hay fuera ni dentro, solo hay la voz que te llama a casa, el pulso del uno vibrando en el fondo de tu alma. Escucha y deja que el viaje comience. La voz que te habla cuando no piensas, diálogos con la conciencia superior. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo.
Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo: Y la voz que nunca calla. Esa voz que nunca se calla, ¿de dónde viene? ¿La has escuchado, no? No te hagas el distraído. Todos la han oído, aunque a veces la llamen pensamiento, otras conciencia, otras simple ruido de fondo. Pero está ahí, acechando como el oleaje que insiste aun cuando todo está en calma. Esa voz cambia de forma y de humor, si te sientes alegre. La voz ríe contigo y hasta se permite el lujo de soñar más alto. Si estás triste, la voz baja el tono, se vuelve nostalgia, se arrastran los recuerdos y suspira hondo. Cuando la furia te quema la sangre, la voz grita, rompe la copa del pecho, aúlla bajo la piel. Pero, lo más inquietante, es que nunca se calla. Y sin embargo, existe otra voz, más silenciosa y más real, que muy pocos han logrado escuchar en su desnudez. Es la voz de Dios, llámala como quieras, presencia, origen, fuente, voluntad infinita. Esa voz no utiliza palabras y no se acopla a tu monólogo mental. Esa voz se siente. Esa voz no razona, no argumenta, no disputa, simplemente vibra en lo más hondo, a veces como un estremecimiento sutil, otras como un volcán invisible que remueve los cimientos del pecho. Esa voz se revuelca en tu corazón como un bebé en la cama recién bañado, inocente y pleno, contento simplemente de existir. Esa voz palpita cada segundo y aún así, ¿cuántos realmente la atienden? Muy pocos. Los distraídos por el ruido del mundo la confunden con un latido, con un presentimiento, con un jalbo que no saben nombrar. Pero ella está, testigo inmutable, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada sueño no contado, en cada plan que se forja en el silencio y en la duda. He visto a hombres caminar toda la vida convencidos de que son los únicos que deciden, que la vida es suya y que sus pasos los guía su voluntad inquebrantable. Pero llega el día, invariablemente, en que algo les susurra en medio del desastre o la gloria. ¿Esto eres tú o es lo eterno respirando a través de ti? Hay quien huye de esa pregunta. Hay quien intenta matarla a fuerza de ocupaciones y ruido, pero la voz aguanta el asedio. Se esconde en los repliegues más profundos y, cuando menos lo esperas, regresa, inapelable, a recordarte que no estás solo ni eres tan dueño de ti como imaginas. ¿Has sentido alguna vez el vértigo de una decisión, el temblor de un camino nuevo? La mente plantea hipótesis, hace cuentas, sopesa riesgos. Pero, por debajo de ese tráfico mental, late algo que no sabe de argumentos, que se siente en el pecho como si te apretaran el corazón, que no grita pero tampoco pide permiso. Esa es la voz de lo divino, lo innombrable. No es un deberías, ni un cuidado, ni un tienes que, es una certeza que no se puede refutar ni explicar. Cuando esa voz te atraviesa, todo lo demás pierde volumen. Y aún así, la mayoría prefiere no escucharla. Eligen el ruido, el consejo de otros, la moda del momento, antes que aceptar que existe un núcleo dentro de ellos que nunca ha mentido y que nunca les ha pedido nada que no puedan dar. En noches largas, cuando la ciudad duerme y no queda más que el rumor de la sangre en las sienes, esa voz aparece y pregunta, no con palabras sino con presencia, ¿por qué huyes de ti? No busca respuestas. Quiere que te sientes, que respires y que te atrevas, aunque sea por un instante, a reconocer que siempre has sabido lo que es real y lo que es impostura. La gente teme a esa voz porque sabe que, si la escuchan de verdad, tendrán que renunciar a todas las máscaras que han coleccionado. No se trata de convertirse en santo ni de dejar el mundo, se trata de dejar de mentirse. Y eso, para muchos, es más aterrador que la muerte misma. Cuenta una historia que un sabio buscaba a Dios en templos, desiertos y montañas. Ayunó hasta el límite y rezó con todas las palabras aprendidas. Pero cuanto más buscaba fuera, más sordo se volvía por dentro. Un día, agotado, dejó de buscar, se sentó bajo un árbol, por primera vez, dejó de hablarle a Dios. Solo entonces sintió como el silencio se llenaba de algo más grande, algo que no venía de afuera ni de adentro, sino de una región donde afuera y adentro no existen.
comprendió que la voz de Dios no era una frase ni un mandato, sino un calor que lo derretía todo. Allí, en ese silencio, supo que lo que siempre había llamado yo era solo la puerta de entrada para algo mucho más vasto. Desde entonces, cada vez que dudaba, en vez de pedir, solo callaba y sentía. Así de sencilla y así de implacable es la voz que nunca calla. No la puedes sobornar, ni convencer, ni engañar. Se mantiene, paciente, como la raíz que espera que el árbol se dé cuenta de que todo su poder viene de abajo, de lo invisible. La mente teme perder el control y por eso inventa voces que compiten, la de la culpa, la del deber, la del miedo al fracaso, la del ¿qué dirán? Pero ninguna de esas voces resiste la presencia de esa vibración originaria. Cuando la voz de lo real habla, los pensamientos se hacen pequeños, los deseos se transparentan, los planes se vuelven papel mojado. Y queda un vacío fértil, donde todo es posible porque nada necesita ser forzado. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si vivieras una vida que no es del todo tuya, escucha ese malestar, porque suele ser la manera más humilde en que la voz auténtica se manifiesta. No es una condena, es un recordatorio. La incomodidad no es enemiga, sino mensajera, te susurra que has olvidado algo, que has traicionado una promesa antigua contigo mismo, que has cedido tu soberanía a voces ajenas. Basta un segundo de honestidad para escuchar la melodía que ha estado sonando todo el tiempo. ¿Por qué será tan difícil? Porque nos han enseñado a desconfiar de lo invisible, a temer lo profundo, a preferir la seguridad del consenso antes que la verdad incómoda del alma. La voz que nunca calla no busca tu éxito ni tu perfección. Quiere tu presencia, tu coraje para mirar lo que duele, tu entrega a lo que no entiendes. Quiere que te reconcilies con tus propios abismos y que descubras, al final, que la oscuridad no era un enemigo, sino un útero de posibilidades. Cada decisión, cada error, cada salto al vacío, es una oportunidad para afinar el oído interior y distinguir entre el grito del ego y el susurro que crea universos. Y aquí estamos, tú y yo, leyendo y escribiendo, preguntándonos si esta voz es un invento, una herencia biológica, una fantasía mística o el único ancla verdadera en un mar de incertidumbre. No tengo pruebas que darte, porque la voz que importa nunca se demuestra, se reconoce. Y si la reconoces, aunque sea por un destello, sabrás que nunca has estado solo, que siempre hubo una guía, una presencia, una melodía secreta esperando a que te calles lo suficiente para escucharla. Te invito, lector, no a buscar respuestas, sino a atreverte a sentir. Cuando la mente quiera explicarlo todo, ríete. Cuando el miedo te detenga, ponle nombre y sigue. Y cuando la vida te arrincone, escucha, en el centro del dolor, del amor, de la duda, de la maravilla, la voz que nunca calla seguirá allí, esperando que te reconcilies contigo mismo y con el misterio que te habita. Porque esa voz, aunque la niegues, aunque la traiciones, aunque la olvides, nunca se irá. Es la única herencia segura, el único testigo fiel. Es la verdad antes y después de toda verdad. Así comienza este viaje, no con una promesa, sino con una invitación a la honestidad absoluta. No tienes que creerme. Solo escucha, pero no con los oídos. Escucha con la vida entera. La voz que nunca calla siempre ha sido tuya. ¿Estás listo, por fin, para escucharla? Capítulo 2. ¿Quién es el que te responde? Dime, cuando escuchas esa voz que parece no callar nunca, ¿de verdad crees que eres tú? ¿Sabes distinguir el eco de tus miedos del murmullo de algo más vasto? O mejor aún, ¿te has atrevido a preguntar de dónde proviene ese consejo silencioso que a veces se impone con tal certeza que toda lógica palidece ante su presencia? Llamamos Dios a lo que no entendemos, destino a lo que no controlamos, intuición a lo que no podemos explicar. Pero, ¿y si todas esas palabras fueran solo vestigios de un misterio más íntimo que el propio aliento? Hay preguntas que no buscan respuesta, sino que son la puerta por la que la respuesta misma entra en el mundo. ¿Quién es, entonces, ese que te responde en los umbrales del insomnio, en la serenidad del asombro, en la urgencia súbita de un acto decisivo? Durante siglos, los sabios han intentado nombrarlo y han fracasado,
pero en su fracaso han dejado pistas para quienes se atreven a mirar más allá de los nombres. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, escribe Hermés Trismegisto, el padre mítico de la sabiduría hermética. No era solo un juego de espejos, era la clave para comprender que lo que percibes como fuera de ti es el reflejo, en el mundo de las formas, de lo que vibra y arde en tu propio núcleo. Hermés no hablaba de un dios en el cielo ni de un alma perdida entre las sombras, sino de un principio universal que se reconoce a sí mismo en cada partícula, en cada mirada, en cada pensamiento lúcido. Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna, añade con brutal lucidez. Si entiendes esto, aunque sea un instante, todo cambia. En la tradición gnóstica, la pregunta por el origen de la voz es la pregunta por el origen del ser. El hombre es un dios en el exilio, enseñaba Basílides, y todo anhelo, toda nostalgia, es el rastro de una divinidad que se busca a sí misma bajo el disfraz del olvido. Cuando escuchas esa voz, no estás recibiendo órdenes de un ser externo, sino recordando lo que tu corazón ya sabe y tu mente olvida. El yo superior, ese testigo inacerrable, es tu verdadera identidad. No es una parte de ti, sino el todo que se finge fragmento para poder experimentarse a sí mismo. Hay una imagen antigua en los Upanishads, los textos que son raíz y cima del pensamiento hindú, que dice: como una araña extiende y recoge su tela, así el ser emana y recoge este universo. Brihadaranyaka Upanishad, 2 de enero del 20. No busques fuera lo que vibra dentro. La tela de la conciencia es tejida y recogida por ti, por ese tú más real que el nombre, la historia, la personalidad y el dolor. El universo entero es el juego de ese uno que se disfraza de muchos, que se pregunta para poder responderse, que se fragmenta para poder encontrarse de nuevo en el asombro de una mirada humana. En el silencio más hondo, cuando callan los nombres y las necesidades, cuando se apaga el teatro de las expectativas, ¿quién queda? Ese que siente la pregunta, ese que arde detrás de toda búsqueda, no es un testigo pasivo sino el origen mismo de toda respuesta. No hablo de un Dios moldeado por la necesidad de consuelo, ni de la figura paternal que bendice o condena, sino de la presencia absoluta, el campo de consciencia autorreflexivo, la vida que se experimenta a sí misma a través de tus sentidos, tu mente, tu historia y tu olvido. El ego, esa suma de hábitos, recuerdos y temores, no soporta esta verdad. Le aterra descubrir que nunca ha sido el centro, que no es el autor de su propio drama, que su libertad es solo la sombra de una libertad mayor que no puede controlar. Y sin embargo, en los momentos de mayor lucidez, cuando algo en ti reconoce la belleza sin causa, el amor sin objeto, el dolor sin razón, es el yo superior el que está asomando, llamándote a recordar. No te equivoques, no eres el titiritero de tu vida, ni el espectador. Eres el escenario, el actor, el público y la obra. Lo que llamas Dios no está fuera ni encima ni más allá, sino justo donde termina tu nombre y comienza el silencio. Hermés lo dijo con crudeza: Dios es mente y corazón a la vez, es pensamiento y sentimiento fusionados en el acto de conocerse a sí mismo. Y si sientes, alguna vez, que la voz que te responde sabe más que tú, es porque, en verdad, esa voz eres tú cuando dejas de limitarte a lo que crees ser. Permíteme contarte una imagen, un secreto antiguo. Hay un mito que dice que al nacer, el alma bebe el agua del olvido para poder experimentar el mundo como algo separado, para poder jugar el juego de la búsqueda. Pero al dormir, cada noche, el alma se baña en la fuente de lo real y recuerda, por un instante, que siempre ha sido lo que busca. Esa nostalgia que sientes al despertar, ese instante de paz sin historia antes de que los pensamientos te asalten, es el yo superior recordándose a sí mismo a través de ti. No te esfuerces por definirlo. Toda definición es una cárcel. Búscalo en el temblor de una decisión que sabes correcta aunque desafíe toda lógica, en la lágrima que cae sin motivo aparente, en la risa que estalla cuando el pensamiento se apaga y solo queda la dicha de ser. El yo superior no se nombra, se reconoce, como se reconoce el aroma de la lluvia o el calor del sol en la piel. Si algún día te atreves a decir, esto que escucho no puede ser solo yo, detente. Es el uno respondiendo a su propio llamado.
El corazón del hombre es el corazón de Dios, dice una máxima sufí. Hermés y los gnósticos susurran lo mismo en lenguajes distintos. No hay separación real, solo la apariencia de la separación para que el encuentro tenga sentido. La voz que te responde es la misma que pregunta, el testigo y el testificado, la pregunta y la revelación. Quizás esta verdad te incomode o te libere. Pero si alguna vez has sentido que lo que eres no cabe en ningún nombre, que lo que buscas ya te habita, que la respuesta no está en el futuro ni en el pasado, sino vibrando en el presente eterno, entonces sabes, más allá de toda duda, quién es el que te responde. Así prosigue el viaje, no de la criatura hacia su creador, sino del uno hacia sí mismo, disfrazado de ser humano en busca de lo que nunca ha perdido. ¿Y tú, que escuchas, te atreves a reconocer en la voz que responde el eco de tu propia infinito? Capítulo 3. La Trinidad oculta del ser. ¿Has notado que dentro de ti operan fuerzas que a veces parecen discordantes, como si la vida interior fuese una asamblea de voces que no se ponen de acuerdo? Pero bajo esa aparente confusión se esconde una arquitectura perfecta, tan antigua como la primera chispa del universo, una Trinidad oculta, 3 ejes sobre los que gira todo lo que eres y todo lo que puedes llegar a ser. Pensamiento, vibración y acto, los 3 vehículos que la conciencia utiliza para encarnar el misterio en la materia. Voluntad, imaginación y conciencia, los 3 rostros del uno que juega a ser muchos, la geometría secreta que permite que el deseo se transforme en destino. Imagina la vida como un vasto triángulo invisible, cuyos vértices nunca se tocan pero siempre se reconocen. En un vértice, la voluntad, ese impulso inexplicable que te empuja a seguir adelante incluso cuando todo parece perder sentido. La fuerza que dice sí al misterio de existir aún en medio de la incertidumbre. En otro vértice, la imaginación, el laboratorio donde nacen los mundos, la facultad de crear imágenes, de concebir futuros, de vestir a la nada con la forma del deseo. Y en el tercer vértice, la conciencia, el testigo silencioso, el espacio donde la voluntad y la imaginación se observan, se reflejan, al hacerlo, generan realidad. No creas que este triángulo es solo una metáfora para adornar el pensamiento. Es la clave hermética de la creación, el secreto transmitido de boca en boca entre iniciados, el fundamento oculto en todos los grandes sistemas de sabiduría. Así como piensa en su corazón, así es, susurra un antiguo proverbio, y el Kybalión añade con fría precisión: el todo es mente, el universo es mental. Todo lo que existe, antes de ser forma, fue primero imagen, antes de ser imagen fue deseo, y antes de ser deseo fue testimonio silencioso en la conciencia infinita. ¿Has sentido alguna vez que un pensamiento te transforma más allá de la lógica? Hay pensamientos que no son ideas, sino vibraciones, te atraviesan, te remueven, te cambian el pulso. Ese pensamiento es semilla, es la primera exhalación de lo invisible hacia lo posible. Pero una semilla sin tierra no da fruto. Por eso la imaginación aparece, toma ese germen y lo reviste de símbolos, de colores, de matices, lo hace habitable, lo convierte en imagen mental, en sueño, en proyecto. La imaginación no es fantasía hueca ni evasión, es el canal por el que la voluntad desciende hacia el mundo, la madre de todas las realidades. Finalmente, la conciencia reúne lo sembrado y lo soñado, lo observa, lo nutre, lo nombra y al nombrarlo lo vuelve real. En los misterios de Egipto y en los himnos védicos, este triángulo era la estructura invisible que sostenía todo proceso creativo. Los antiguos sabían que quien domina el pensamiento, la vibración y el acto, domina la realidad. No era magia vulgar, sino el arte sutil de alinear lo interno con lo externo, de hacer que la voluntad no se disperse, que la imaginación no delire y que la conciencia no olvide su origen. El deseo verdadero, aquel que no proviene de la carencia ni del miedo, surge cuando la voluntad, la imaginación y la conciencia se armonizan. No es un capricho del yo pequeño, sino el eco de una totalidad mayor que busca expresarse a través de ti. Es el arquetipo de la totalidad resonando en tu carne, el recordatorio de que no has venido solo a sobrevivir, sino a crear. El deseo verdadero no urge, no duele, no exige, simplemente empuja, con la paciencia del río que sabe que, tarde o temprano, llegará al mar.
Te hablo ahora de una verdad incómoda: la mayoría de los deseos que pueblan tu mente no son tuyos. Son reflejos de la multitud, residuos de sueños ajenos, proyecciones de carencias que ni siquiera te pertenecen. El arte supremo es distinguir el deseo verdadero, aquel que enciende tu centro, que expande tu pecho, que no se apara con el tiempo, del deseo prestado, que cansa y drena, que te lleva de una meta a otra sin sentido. Para saber si un deseo es verdadero, obsérvalo en el triángulo: ¿nace de tu voluntad más honda, o de una reacción superficial? ¿Se reviste de imágenes que iluminan o que apalan? ¿Lo contempla tu conciencia como testigo o como víctima? Imagina a un pintor que se sienta ante el lienzo en blanco. Si pinta lo que espera agradar, lo que vio en otros, lo que la moda le dicta, la obra será un simulacro, una sombra sin alma. Pero si deja que la voluntad más secreta lo impulse, si deja que la imaginación le muestre formas que nunca antes ha visto, y si su conciencia observa sin juzgar, sin intervenir, entonces la pintura será inevitable, será revelación y testimonio. Así ocurre con toda creación verdadera: es un acto de obediencia a lo que no se puede forzar. Hermés Trismegisto lo expresa con belleza: el pensamiento fecunda la imaginación engendra el acto revela la naturaleza oculta de quien lo produce. Esta es la alquimia de la existencia, un ciclo perpetuo en que lo que piensas, si se sostiene en la vibración adecuada, termina encarnándose en tu vida. Y lo que encarnas, si lo contemplas con conciencia, revela lo que eres en lo profundo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos sueños parecen imposibles y, sin embargo, otros, sin razón aparente, terminan sucediendo como si fueran destino? No es azar. Es la coherencia del triángulo. Cuando voluntad, imaginación y conciencia se alinean, el universo entero conspira para que lo que eres en lo invisible se manifieste en lo visible. Pero si uno de los vértices falta, si el deseo es débil, si la imagen es confusa, si la conciencia está dormida, todo se dispersa y nada fructifica. Los sufíes hablan del punto invisible donde la intención pura se une al acto, y los taoístas llaman a ese instante Wu Wei, la acción que surge de la unidad, sin esfuerzo ni cálculo. Todo deseo verdadero es hijo de ese matrimonio sutil entre la decisión, la imagen y la presencia. No te dejes engañar por los atajos de la mente ni por los consejos de quienes nunca han escuchado el silencio, después de una creación genuina. Pregúntate siempre: ¿desde dónde deseo? ¿A qué imagen le entrego mi fuerza? ¿Quién contempla el nacimiento de este acto? Cuenta una historia antigua que un hombre buscaba oro en la montaña y durante años escarbó sin hallar nada. Un día, exhausto, dejó de buscar y se sentó a contemplar el paisaje. En ese instante, sintió que todo deseo de poseer se disolvía en una calma nueva, y por primera vez imaginó la montaña como un ser vivo, no como un objeto a explotar. Entonces, sin buscarlo, vio brillar entre las piedras una veta de oro. Supo en lo más hondo que el oro había estado ahí siempre, pero su deseo frenético lo había cerrado. Solo cuando la voluntad, la imaginación y la conciencia se hicieron uno, el tesoro se reveló. Así es el arquetipo de la totalidad: no es algo que debas alcanzar, sino algo que debes recordar. Lo fragmentado solo anhela reunirse porque, en el fondo, sabe que nunca ha estado realmente separado. El deseo verdadero es el hilo invisible que te lleva de regreso al centro, donde los tres vértices se funden en una sola llama. Ahora, antes de que cierres este capítulo y vuelvas al ruido del mundo, permíteme entregarte una práctica silenciosa. No necesitas rituales ni palabras extrañas. Solo detente, respira y observa un deseo que te habite ahora mismo. No lo juzgues ni lo persigas. Solo siéntelo. Pregúntate: ¿mi voluntad lo sostiene sin ansiedad? ¿Mi imaginación lo ilumina con alegría, no con miedo? ¿Mi conciencia lo observa como testigo, no como juez? Si la respuesta es sí en los tres vértices, entonces puedes confiar en ese deseo. Es un mensajero de la totalidad, un eco de lo que siempre has sido y siempre serás. Y recuerda, como enseña el Kybalión, el todo es mente, el universo es mental.
La vida entera es el arte de alinear pensamiento, vibración y acto para que la Trinidad oculta del ser revele, por fin, su rostro luminoso en el espejo del instante. No temas la vastedad de tu poder ni la humildad de tu origen. Has venido a este mundo no solo para preguntar, sino para crear desde el centro, para ser testigo y creador, para encarnar el misterio en cada decisión. Así continúa el viaje, hacia la profundidad donde todo deseo verdadero es el eco de la unidad, donde la voluntad, la imaginación y la conciencia bailan la danza sin fin de la creación. Y tú, lector, eres la música y el danzante, el triángulo y el círculo, el pensador y el pensamiento. Solo tienes que recordar. Capítulo 4. El arte de dejar de aprender para empezar a recordar. Detente un momento y observa tu afán por aprender. Piensa en la voracidad con la que la mente colecciona datos, teorías, métodos, títulos y experiencias como si cada fragmento sumara una piedra al templo de tu certeza. Has creído, como tantos, que la verdad se adquiere como se adquiere un idioma, paso a paso, escalón tras escalón, como si el conocimiento fuera una escalera interminable hacia una meta siempre lejana. Pero ¿y si el gran secreto fuera justo el contrario? ¿Y si la sabiduría no se encontrara al final del camino, sino en el gesto humilde de desandar lo andado, de soltar las certezas, de vaciar la copa para que el agua se renueve? Platón, en los diálogos que le dieron forma a toda la filosofía de Occidente, se atrevió a decirlo sin rodeos: todo conocimiento es reminiscencia. Anamnesis lo llamó recordar lo olvidado. El alma no viene al mundo a llenarse de lo que no sabe, sino a recordar lo que el tiempo, el cuerpo, la cultura y el miedo han cubierto de polvo. Así, el aprendizaje verdadero no es una suma, sino una resta, no una conquista sino una excavación. Quitar capas hasta dar con el diamante intacto que siempre estuvo ahí. La memoria espiritual no es nostalgia ni relato, no es el pasado que añoras ni el futuro que temes. Es la certeza callada de que hay una región de tu ser donde nada se pierde, donde todo lo que importa ya es, donde no hay diferencia entre lo que sabes y lo que eres. Esa región es el archivo secreto del alma, la biblioteca invisible donde la verdad reposa a la espera de ser evocada, no inventada. En el principio, el alma está en unión con el todo, luego, por olvido, entra en el sueño del yo separado, y solo recordando vuelve a casa, susurra la Bhagavad Gita. Te han enseñado a estudiar para tener valor, a acumular para sentirte seguro, a buscar respuestas en los libros, en los gurús, en los sistemas que prometen darte el mapa de la felicidad. Pero la paradoja es que solo quien se atreve a dejar de buscar, a rendirse al vacío de no saber, encuentra la puerta de entrada al misterio. Los sabios antiguos, los que no buscaban discípulos ni seguidores, solían decir que el secreto más peligroso era este: lo esencial nunca se enseña, solo se recuerda. ¿No te has dado cuenta de que, a veces, una sola mirada, una palabra, un silencio, bastan para iluminar más que años de estudio? ¿No has sentido que, de pronto, lo que parecía incomprensible se revela con una claridad fulminante, como si una parte antigua de ti despertara y dijera: esto ya lo sabía? Esa es la memoria espiritual operando, el acto de recordar lo que el olvido hizo parecer perdido. Déjame contarte una historia. Un niño creció en un pueblo donde todos creían que la verdad solo se encontraba en la ciudad lejana, en los templos y las bibliotecas cerradas. Cuando fue mayor, viajó durante años, estudió con los mejores maestros, leyó todos los libros, y sin embargo la angustia no desaparecía. Un día, de regreso y vencido, se sentó junto al río de su infancia, en el reflejo del agua, vio el rostro de un anciano. El anciano le dijo: todo lo que buscabas en el mundo estará en tu memoria más antigua, pero necesitabas olvidar para poder recordar. El niño entendió, por fin, que la sabiduría no se conquista, se revela. El acto de recordar, en el sentido espiritual, no es mirar atrás sino mirar adentro. Es una experiencia de resonancia, de reconocimiento. Por eso, cuando lees un texto sagrado, escuchas una música que te conmueve hasta las lágrimas, o presencias una verdad irrefutable, lo que sientes no es sorpresa, sino un estremecimiento de lo familiar reencontrado.
La enseñanza oculta de las tradiciones místicas es que todo ser humano lleva impresa en su interior la totalidad del cosmos. No hay afuera ni adentro, hay una sola conciencia jugando a esconderse y a descubrirse a sí misma. Pregúntate, ¿qué significa realmente aprender? ¿Cuántos de tus logros han sido, en verdad, reconocimientos de algo que ya estaba latente en ti, esperando la señal para manifestarse? Cuando una verdad te impacta, ¿es porque la recibes desde fuera? ¿O porque activa en ti la vibración del recuerdo profundo? Los gnósticos lo decían de manera rotunda: no hay nada nuevo bajo el sol, solo ojos que se despiertan. En este arte de recordar, el silencio es más valioso que cualquier palabra. La quietud es el terreno fértil donde las semillas del alma pueden germinar sin la interferencia del ruido mental. Medita, no para adquirir poderes o conocimientos, sino para despejar el campo, para permitir que la verdad emerja desde abajo, como el agua que brota cuando se aparta la piedra que la retenía. Recuerda quién eres. No como un mantra vacío, sino como un acto de valentía. Recuerda que tu historia personal es apenas la superficie de una biografía cósmica, que tu identidad no se reduce a la trama de este cuerpo ni a la genealogía de tus ancestros, sino que es la expresión temporal de un principio eterno. Recuerda que, antes de ser alguien, ya eras algo, y que ese algo es lo que busca reconocerse en cada instante de lucidez, en cada acto de compasión, en cada intuición inexplicable. Platón enseñó que el maestro verdadero no es el que te da respuestas, sino el que te ayuda a recordar lo que tu alma ya sabe. Por eso, cuando encuentres a alguien que te despierte, dale las gracias y sigue adelante. No te encadenes a ningún sistema ni a ningún dogma. El camino del recuerdo es radicalmente personal, irrepetible, y está hecho de la materia de tu propio ser. La Bhagavad Gita, en su diálogo eterno entre el guerrero y la divinidad interior, repite el mismo mensaje: el alma nunca nace ni muere, solo pasa de un sueño a otro, de un olvido a otro recuerdo. Cuando la ansiedad por aprender te asalte, cuando el mundo te presione para acumular más y más, detente y escucha la voz de fondo. Pregúntale: ¿qué necesito recordar en este momento? No esperes palabras, espera una resonancia, un asentimiento, una certeza sin explicación. Haz de cada día un ejercicio de desaprendizaje, de soltar lo que no eres, de regresar a lo esencial. Permítete la humildad de vaciarte, porque solo el vacío puede ser colmado por lo verdadero. Deja de buscar fuera lo que solo puede ser reconocido dentro. El arte de recordar es el arte de ser, sin añadidos ni disfraces. El arte de abrazar el misterio de que todo ya está cumplido, de que la sabiduría es la herencia de quienes se atreven a mirar más allá del espejo. Hoy, mientras cierras este capítulo, te invito a dejar de preguntar qué más puedes aprender y a abrirte, aunque sea por un instante, al vértigo de recordar lo que nunca perdiste. El viaje más profundo es el que te lleva de regreso al centro, allí donde no hay preguntas ni respuestas, solo la certeza luminosa de ser lo que siempre has sido. Capítulo V. Cuando la voluntad superior toma el mando. ¿Has sentido alguna vez que, a pesar de todos tus planes, tus fuerzas, tus gritos y tus intentos de controlar la corriente, algo más profundo te guía hacia destinos que tu mente jamás habría elegido? A veces parece que eres el capitán del barco, ajustando velas y timón, creyendo que navegas por decisión propia, pero basta un cambio de viento, una marea inesperada, una intuición poderosa e inexplicable, para que descubras que el océano tiene sus propias rutas y su propia música. El misterio de la dirección divina comienza ahí, donde tu voluntad humana se descubre, humildemente, como el eco de algo más vasto, una voluntad mayor que no compite contigo, sino que te influye y te desborda. ¿De dónde surge esa fuerza que te mueve cuando el yo se agota? Meister Eckhart, el místico alemán, lo intuyó en su hora más serena. La voluntad de Dios no es distinta de la tuya cuando has regresado al fondo, al origen, al silencio del alma. No es que tu libertad desaparezca ante el poder de lo divino, sino que tu libertad se revela más auténtica cuando se reconoce como la melodía de una nota que pertenece a la Sinfonía del Uno. La paradoja de la verdadera libertad está en la entrega. Solo quien renuncia a la ilusión del control experimenta la plenitud de una dirección que no impone, sino que invita, que no exige, sino que seduce con la luz del propósito.
Muchos temen que la entrega sea una forma de resignación, de derrota, de perderse a sí mismos en la vastedad. Nada más lejano de la verdad. La entrega consciente no es ceder ante un poder ajeno, sino alinearse con la corriente profunda del propio ser, ese flujo invisible que ya te habitaba antes de que la mente aprendiera a decir yo. El Tao Te Ching, voz antigua de los sabios chinos, lo dice con sencillez: el sabio fluye como el agua. No lucha. No impone. No se resiste. Por eso nada puede contra él. Pero ¿cómo reconocer la dirección de la voluntad superior cuando el mundo grita sus urgencias? ¿Cuando el miedo exige garantías? ¿Cuando el deseo presiona por caminos cortos? El secreto está en la escucha. La voluntad superior no grita, no apura, no amenaza. Se presenta como una certeza serena, un movimiento interno que no necesita argumento, un asentimiento sin drama. El ego, en cambio, es bullicioso, ansioso, quiere respuestas ya, resultados inmediatos, pruebas constantes de su valía. La voluntad superior se reconoce porque, al seguirla, el corazón descansa, incluso si la mente duda, el cuerpo se aligera, aunque el mundo insista en el peso. La verdadera dirección divina no se manifiesta como una voz ajena a ti, sino como el alineamiento perfecto entre lo que deseas en lo más hondo y lo que la vida despliega a tu alrededor. Hay una compasión infinita en esa inteligencia, no fuerza, no violenta, no empuja. Simplemente atrae, como la gravedad atrae a la tierra todo lo que en ella quiere descansar. Cuando te rindes a esa corriente, dejas de pelear con la vida y descubres que tu voluntad era, desde siempre, una hebra en el tejido invisible de la totalidad. Déjame contarte la historia de una mujer que, tras años de lucha, enfermedad y búsqueda espiritual, un día se sentó junto a un lago y renunció a comprender, a pedir, a decidir. No se trataba de un cansancio físico, sino de un agotamiento existencial, de una rendición radical. Si existe una voluntad superior, que se haga en mí, murmuró al agua. No sintió voces ni visiones, solo una paz desconocida. En los días que siguieron, decisiones que antes parecían imposibles se hicieron obvias. Caminos que temía recorrer se abrieron con facilidad. Personas y situaciones acudieron a su vida sin esfuerzo. Comprendió, sin palabras, que la dirección más profunda había comenzado cuando su ego se había rendido, no como esclava, sino como hija que regresa al hogar después de extraviarse. El acto de entregarse no es despojarse de dignidad. Es reconocer que la dignidad auténtica es participar en una danza mayor. Es soltar la máscara del control para ser habitado por el sentido que siempre buscabas. Meister Eckhart lo formula así: cuando la voluntad del hombre se une a la de Dios, el hombre obra en Dios y Dios obra en el hombre. En ese instante, la separación desaparece. La voluntad humana deja de ser un ruido separado y se convierte en la voz pura del origen. No es que pierdas tu individualidad, es que la descubres como la singularidad de una chispa en el fuego eterno. Sin embargo, esta entrega no se produce por decreto ni por miedo. Es una maduración silenciosa, un arte invisible que brota cuando la mente reconoce sus límites y el corazón se atreve a confiar. El Tao, el camino de la no resistencia, no es una pasividad resignada, sino la acción perfecta que brota del no hacer, del estar en comunión con el ritmo secreto del universo. El hombre verdadero actúa sin actuar, dice el Tao Te Ching, y todo se cumple. Pero ¿cómo diferenciar la voz de la voluntad superior de las voces del hábito, la costumbre o la manipulación ajena? La respuesta está en la calidad del silencio que deja en ti. La dirección genuina no necesita convencerte, simplemente te llena de una certeza serena, de una energía renovada, de una gratitud sin motivo. No viene de afuera, no necesita autoridad, no te pide que sacrifiques lo que amas, sino que reconozcas lo que es esencial. Si al seguir una voz interna sientes que te expandes, aunque el resultado sea incierto, si tu respiración se calma y tu pecho se abre, puedes confiar, es la voluntad superior, el eco de lo eterno pulsando en lo temporal. Permíteme revelarte un secreto de los alquimistas: el oro solo aparece cuando el mercurio se aquieta, cuando el movimiento cesa y lo esencial precipita en el fondo. Así ocurre con la dirección divina. Solo en la quietud, en la rendición sincera,
emerge el oro de la voluntad mayor. No es un tesoro que debas buscar fuera, ni un privilegio de unos pocos. Es tu herencia natural, la melodía que espera ser escuchada cuando callan los gritos del yo. Recuerda, no es un acto de fe ciega, sino de reconocimiento lúcido. La entrega es el arte de dejar de obstaculizar el flujo, de abandonar el proyecto de ser el único arquitecto de tu vida. No significa abdicar de tus sueños, sino someterlos al fuego de la verdad interior, dejar que ardan las impurezas hasta que solo quede lo real. Y lo real nunca exige sacrificio inútil ni renuncia a lo auténtico. Lo real es, simplemente, la expansión del ser hacia su forma más alta. Donde comienza entonces la dirección divina. Comienza en el instante en que dejas de exigir que la vida se doblegue a tu plan y permites que el plan mayor se revele a través de ti. No es magia ni milagro, sino una alquimia de confianza y humildad. Una invitación a ser parte de un orden que te trasciende pero también te incluye. En palabras de Eckhart, el ojo por el que veo a Dios es el mismo ojo por el que Dios me ve. Mi ojo y el ojo de Dios son uno solo. Así, la voluntad que te habita es la misma que da vida al universo. Tu libertad es la expresión única del infinito que juega a ser tú. La paradoja se resuelve cuando comprendes que solo quien se entrega a la corriente descubre la libertad real. Hoy, mientras la vida te enfrenta a decisiones, dudas, bifurcaciones y tormentas, prueba el arte de la entrega consciente. No te abandones a la inercia ni te apegues al control. Escucha la voz que te invita a confiar en el flujo mayor. Permite que la marea te lleve, aunque el destino no esté claro. Confía en la dirección que no se impone, sino que se revela en la paz más honda. Y cuando, al final, mires atrás y veas el camino recorrido, reconocerás que todo lo esencial fue obra de esa voluntad mayor, y que tu única tarea era aprender a escucharla y a dejarte llevar. La libertad más alta es el arte de ser guiado por la melodía que tu alma reconoció antes de nacer. Escucha, entrega, fluye. Así se obra el milagro de la verdadera dirección. Capítulo B. La fricción sagrada, la voz que te desarma. Quien no ha sentido esa punzada incómoda, ese sobresalto interno cuando una verdad, simple y desnuda, golpea la puerta del alma y exige ser reconocida? Dicen que buscamos la verdad, pero lo cierto es que la tememos, porque la verdad genuina, la que emana del fondo silencioso y no del ruido de las ideas heredadas, desmantela los castillos de arena donde el yo pequeño ha aprendido a sobrevivir. Hay un dolor sutil en escuchar la voz interna, y ese dolor es el crisol donde la fricción se transforma en revelación. La Pistis Sophia, uno de los textos gnósticos más crudos, narra el drama del alma caída, extraviada entre los mundos, que clama por la luz mientras se aferra a sus viejas cadenas. Sophia, sabiduría divina, grita por redención, pero cada vez que la luz le responde, una parte de ella se estremece y resiste, pues sabe que recibir la respuesta exige dejar atrás lo conocido, abandonar identidades queridas, morir a lo que ya no es. Así ocurre contigo, la voz que te desarma no llega para condenarte, sino para mostrarte la prisión invisible de tus programaciones. ¿Por qué duele la guía interna? Porque no solo te da lo que ansías, sino que te pide que sueltes lo que creías necesitar. No se presenta para satisfacer deseos, sino para quemar las falsedades que los generaron. Rudolf Steiner, explorador del alma y de sus laberintos, lo entendió en carne propia. El ser humano solo avanza cuando la fricción entre el yo aprendido y el yo esencial se vuelve insoportable. La fricción sagrada es, en realidad, el abrazo entre dos fuerzas, una que quiere mantenerse igual y otra que quiere evolucionar. La voz que te desarma no es enemiga, sino partera de tu despertar. Haz memoria de algún momento en que la vida te puso frente a una decisión radical, cuando la intuición te señalaba una dirección y la mente, con sus argumentos lógicos, tejía excusas y miedos. Sientes el temblor en el pecho, el vértigo de saltar sin garantías. Quieres ignorar la voz, volver a la comodidad de lo conocido, pero la fricción crece, y cada vez que la esquivas, la vida repite la lección, subiendo el volumen del conflicto hasta que no puedes sino rendirte. ¿De dónde nace este conflicto? De la colisión entre el yo programado, el conjunto de historias, creencias, etiquetas que te han definido hasta ahora
y el yo eterno, que no necesita nombre ni historia para ser. El yo programado teme el cambio porque vive de la costumbre, necesita certezas, se aferra a sus cicatrices como prueba de su identidad. El yo eterno, en cambio, es flujo, apertura, presencia pura. Cuando la guía interna te llama, no te exige cambiar de vida, sino de perspectiva. No te pide que renuncies al mundo, sino a la prisión de tus certezas. La Pistis Sophia lo muestra en forma de plegaria desesperada: luz de luces, líbrame de las cadenas del pasado, pero no me dejes sola en el abismo del no saber. Es la súplica de quien se sabe llamada a más, pero todavía duda de merecer la plenitud. Así, la voz interna aparece muchas veces como una presencia inquietante, una incomodidad que no puedes nombrar, un anhelo que no se deja saciar por nada externo. Es el fuego que consume las viejas formas, la brasa que arde sin quemar y que solo se apaga cuando el alma se rinde a lo que es. Steiner lo decía sin rodeos: toda evolución espiritual requiere atravesar el umbral del dolor, porque solo allí la máscara del yo cede ante la realidad mayor. La fricción cerrada no es castigo, sino método, no es enemigo, sino medicina amarga. Cuando sufres por resistir la guía interna, es porque una parte de ti todavía cree que perderá algo esencial al dejarse llevar. Pero cada vez que te atreves a escuchar de verdad, descubres que lo único que muere es la ilusión, la vieja coraza que ya no tiene función. Déjame ilustrarlo con una historia. Un hombre recorría los caminos preguntando a todos por el secreto de la paz. Escuchó consejos, leyó libros, viajó lejos, pero la insatisfacción no seguía como una sombra. Un día, agotado, escuchó en el fondo de su pecho una voz que le susurró: detente, ya has buscado suficiente. El hombre se rebeló: no puede ser tan simple, necesito hacer más, merecer más, saber más. Pero la voz persistía. La fricción se volvió intolerable, hasta que en un acto de humildad aceptó el silencio. Entonces, todo su ser se abrió y comprendió: la paz no era un lugar al que llegar, sino el fin de la búsqueda. El dolor de la fricción era la resistencia del yo a dejarse encontrar. Así ocurre cada vez que la guía interna desarma tus defensas. No llega para destruir, sino para vaciar el recipiente y hacerlo apto para el vino nuevo. El yo programado ve el cambio como muerte, pero el yo eterno lo reconoce como nacimiento. Por eso duele escuchar, porque implica renunciar a la seguridad de lo conocido, entregarse al abismo de lo real, dejar que la vida pase a través de ti sin condiciones. En los textos antiguos, el proceso de desarme es siempre descrito como una batalla entre el héroe y el dragón, entre la conciencia que despierta y las fuerzas que custodian el umbral. La fricción sagrada es el último guardián. Solo quien atraviesa el dolor sin huir accede al tesoro del yo esencial. No es cuestión de fuerza, sino de rendición lúcida. Pregúntate ahora: ¿qué verdades has ignorado por miedo a perderte? ¿Qué voces internas has acallado para no enfrentar el temblor de la transformación? ¿Qué parte de ti necesita morir para que otra pueda nacer? No busques eliminar la fricción, abrázala como el umbral entre lo que fuiste y lo que eres en potencia. La guía interna es tu mejor aliada, aun cuando parece enemiga, porque solo ella puede llevarte más allá de ti mismo. Al final, la fricción sagrada te deja desnudo ante la vida, pero esa desnudez es la antesala de la libertad. El dolor se convierte en comprensión, la incomodidad en apertura, la resistencia en danza. Y cuando por fin te rindes, la voz que te desarma se convierte en la melodía que te reinventa. Recuerda siempre: la sabiduría no se mide por lo que acumulas, sino por lo que eres capaz de soltar. En cada conflicto, en cada miedo, en cada llamado ignorado, hay una puerta que se abre a lo eterno. Escucha la fricción, atraviesa el umbral y deja que la voz que te desarma te muestre el verdadero rostro de tu alma. Capítulo 7. El camino del ser encarnado. ¿Te has preguntado alguna vez, en medio del bullicio cotidiano, cómo se sostiene la conciencia del misterio cuando el mundo exige acción, respuesta y presencia en cada instante? Es sencillo perderse en la maraña de tareas, deberes, metas, ansiedades y promesas. Tan fácil confundir el sentido profundo del ser con la lista interminable de cosas por hacer.
Y sin embargo, la enseñanza más antigua y más secreta de todos los linajes es la misma. No viniste a huir del mundo, sino a vivirlo plenamente sin traicionar la raíz de lo que eres. El camino del ser encarnado no es un sendero hacia el retiro ni hacia la evasión. Es el arte de recordar el origen mientras te sumerges hasta el cuello en la materia. Como caminar por la ciudad, trabajar, amar, discutir, reír, perder y ganar sin olvidar el hilo dorado que te une al todo. Aquí comienza la verdadera alquimia, transformar el plomo de lo cotidiano en oro de conciencia, descubrir que cada gesto, por más insignificante, es un acto sagrado cuando se realiza desde el fondo del ser. La tabla de Esmeralda lo proclama sin ambigüedad: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se cumplan los milagros de una sola cosa. No es una frase decorativa, sino una invitación a hacer del día a día un espejo del origen. No se trata de imponer solemnidad a la rutina, sino de penetrar la rutina hasta ver su naturaleza luminosa. Preparar el café en la mañana, cruzar una calle, resolver un problema o escuchar a un amigo. Todo puede ser rito iniciático si mantienes la conciencia de que lo visible y lo invisible son dos rostros de un mismo misterio. La vida te exige presencia, sí, pero la presencia no es estar obsesionado con lo externo, sino traer el brillo del origen a cada acto, sea grande o pequeño. El secreto es sencillo y radical. Cada situación, cada persona, cada dificultad es un símbolo, un recordatorio, una oportunidad de recordar. No hay eventos profanos, solo miradas que han olvidado su raíz sagrada. Tal vez pienses que para vivir desde el ser tienes que aislarte, meditar durante horas o convertirte en asceta. Es otra trampa del ego espiritual. El ser encarnado no se esconde de la vida, sino que la abraza en su totalidad, sin fragmentos, sin dualidad entre lo sagrado y lo mundano. Comer puede ser oración, trabajar puede ser ofrenda, amar puede ser la práctica suprema de la no separación. El verdadero iniciado no es el que colecciona experiencias místicas, sino el que convierte cada segundo en una celebración del misterio. En tiempos antiguos, los sabios enseñaban a sus discípulos no con discursos interminables, sino con tareas simples: barrer el templo, cuidar el fuego, escuchar la lluvia, caminar en silencio por el bosque. Comprendían que el ser se revela en la acción atenta, en el silencio interior, en la entrega total a lo que la vida pone delante. La espiritualidad real es práctica, encarnada, carnal. Solo quien desciende sin miedo a la materia puede elevarla. No hay camino que separe el cielo de la tierra, hay una sola vía, la de la presencia total. Cuando cocinas, cuando sufres, cuando disfrutas, estás allí completo o tu mente deambula en otros mundos. Vivir en el origen no es evadir el dolor ni negar el conflicto, sino sumergirse en ellos con el alma despierta, sabiendo que cada emoción, cada deseo, cada pensamiento es una puerta de regreso a la conciencia. El trabajo se vuelve rito, el descanso se vuelve oración, el encuentro se vuelve revelación. Permíteme narrar una imagen. Un discípulo preguntó al maestro cuál era la mejor manera de no perder el contacto con la fuente mientras vivía entre los hombres. El maestro lo miró con ternura y respondió: camina como si cada paso imprimiera tu nombre en el corazón del mundo. No busques señales en las alturas, busca el milagro en el polvo que levantas al andar. Solo quien ama lo concreto puede revelar lo eterno. El discípulo entendió que la separación es ilusión, y que no hay acto demasiado pequeño para contener el infinito. Vivir el camino del ser encarnado es volver una y otra vez al presente, sin exigirle perfección. Es atreverse a sentirlo todo, a equivocarse, a empezar de nuevo. Es mirar el caos y ver en él el dibujo de una inteligencia mayor, saber que la rutina puede ser danza si la vives desde el centro. No se trata de escapar ni de resignarse, sino de elevar cada cosa hasta hacerla transparente al misterio. La tabla de Esmeralda concluye: su fuerza es íntegra si se convierte en tierra. El espíritu busca materia para expresarse, la conciencia busca cuerpo para danzar. El uno se hace mil para reconocerse en cada forma. Tu vida es el laboratorio, el cuerpo es el altar, el instante es el portal. Así, la vida cotidiana, con su belleza y su aspereza, se convierte en rito iniciático,
en escenario donde la chispa reconoce el fuego del que proviene. No temas perderte en la multitud de los días, teme, más bien, olvidar la música que suena detrás de cada cosa. Cada encuentro, cada dificultad, cada alegría es una oportunidad de recordar que todo lo que ocurre abajo es eco de lo que vibra arriba. El verdadero viaje espiritual no consiste en abandonar el mundo, sino en transfigurarlo desde dentro. Vive, pues, cada momento como si fuera el primero y el último, con la reverencia de quien sabe que todo es cerrado cuando se mira con los ojos del origen. Haz del polvo camino y del camino revelación. Allí donde estés, encarna la luz que nunca se apaga. Recuerda, el camino del ser encarnado es el arte de no perder la memoria de lo eterno mientras atraviesas el tiempo. En cada acción, por humilde que sea, brilla el sello del Uno, esperando que lo reconozcas y lo honres. Y así, paso a paso, instante a instante, lo divino y lo humano se funden en el milagro silencioso de tu vida cotidiana. Capítulo 8. La alquimia de las relaciones. Has caminado muchos senderos en soledad. Has buceado en las cavernas más secretas del alma buscando la luz original, creyendo tal vez, como tantos, que la revelación suprema ocurre en el aislamiento, en el éxtasis individual, lejos del bullicio humano. Pero llega el momento, innegociable, irremediable, en que la vida te pone frente a un rostro, un corazón, una herida abierta en la piel de otro ser. Y es ahí donde el misterio de la conciencia encarnada se despliega con toda su crudeza y belleza, porque no hay alquimia más profunda, ni grito más desafiante, que el de mirarte en el espejo vivo del otro y descubrir, sin anestesia, lo que aún no has querido ver de ti. Toda relación es un escenario de revelaciones, un laboratorio donde el yo superior se manifiesta y se esconde, donde el ego se disfraza de maestro y el alma de mendigo. Es en la cercanía del otro donde las máscaras se ponen a prueba y donde la herida original, la separación ilusoria, puede, por fin, encontrar su bálsamo. No hay relación casual, no existe encuentro que no esté codificado en la memoria del alma. Cada vínculo, por más fugaz o tormentoso, es una llave, un mensaje cifrado, un fragmento del todo que busca reconocerse a sí mismo a través de los ojos ajenos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No repitas la frase como mandato vacío ni como consigna moral. Escúchala como el secreto hermético que atraviesa todas las edades. El Kybalión lo sugiere sin adornos, todo es uno, todo está en todo. Si el otro es reflejo de ti mismo, si cada rostro es una faceta de la conciencia única, entonces todo acto de amor o de odio es un acto hacia tu propia esencia. El desafío es que amar al otro no es un acto de sacrificio, sino de honestidad, es verse a uno mismo en el espejo donde no siempre queremos mirarnos. Observa cómo te relacionas, la admiración y la envidia, la ternura y el rechazo, el deseo y el miedo. Todo habla más de tu universo interior que del objeto de tu afecto o aversión. El sabio hermético no busca perfección en los otros, sino autoconocimiento a través de cada roce, cada herida, cada regalo de la convivencia. No hay otro, decían los místicos sufíes, todo encuentro es contigo mismo. La alquimia de las relaciones comienza cuando dejas de esperar que el otro te complete o te salve, y empiezas a leer en cada vínculo el mensaje de lo que necesitas ser abrazado, perdonado o iluminado en tu propio ser. ¿Te has dado cuenta de que las relaciones más difíciles, las que parecen enemigos declarados o pruebas inaguantables, son aquellas que más te transforman? La sombra del otro suele activar tu propia sombra, y si tienes el coraje de no huir, de no culpar, de no proyectar, lo que parece conflicto se convierte en portal. La alquimia, el arte supremo de los antiguos, era la transformación del plomo en oro. En la vida humana, ese plomo es la proyección, el deseo de que el otro cambie, de que el otro se adapte a tus heridas, de que el otro sane lo que tú no quieres mirar. El oro, en cambio, es la capacidad de asumir que todo encuentro es una invitación a reconocerte y a elevar la materia de tu experiencia. Cuenta una tradición antigua que, en los misterios egipcios, los iniciados eran conducidos a una sala de espejos antes de cualquier prueba. Allí debían contemplar su reflejo no solo con los ojos, sino con el corazón. Lo que veían, belleza, fealdad, miedo, poder,
Era el material con el que debían trabajar para cruzar al siguiente umbral. El espejo no mentía, solo revelaba. Así ocurre con el otro, es un espejo viviente, a veces distorsionado, a veces luminoso, pero siempre preciso en lo que necesitas ver. Las relaciones son el crisol donde la conciencia aprende que no hay amor posible sin autoconocimiento, y no hay autoconocimiento sin el dolor y el gozo de encontrarse en lo ajeno. Por eso la vida insiste en cruzarte con quienes desafían tu paciencia, tu ternura, tu comprensión, tu entrega. Si huyes, el patrón se repite. Si afrontas, si respiras, si permites que el encuentro te atraviese, algo en ti se expande. Amar, en el sentido más alto, es verse en el otro sin defensas. Es abrazar lo que la relación te revela y usar ese material para elevar tu vibración, para pulir el diamante del ser. El hermetismo enseña que lo similar atraerá lo similar, pero la verdadera magia está en reconocer que también lo opuesto es un regalo. El otro te ofrece no solo lo que quieres, sino lo que necesitas para crecer. La envidia te muestra tu propio potencial reprimido. La admiración, tus dones dormidos. El rechazo, tus partes no integradas. El amor auténtico no es ciego ni dependiente, sino radicalmente lúcido. Ve al otro, lo honra, y en ese acto se honra a sí mismo. No busca poseer, ni cambiar, ni controlar, sino presenciar y permitir. Recuerda la enseñanza de la alquimia interior. Ningún elemento se transforma si no acepta primero su estado presente. La relación auténtica es aquella donde puedes mostrar tus grietas y tus luces, donde puedes decir aquí estoy, imperfecto, vulnerable, dispuesto a crecer contigo. Si buscas que el otro sea medicina sin estar dispuesto a serlo tú también, si exiges sin ofrecer, si tomas sin dar, la relación se marchita. Pero si permites que el amor, ese fuego que quema lo que no eres, haga su trabajo, todo vínculo se convierte en bendición, incluso los que parecen ruina. Haz la prueba, cada vez que te enfrentes a un conflicto con alguien, detente y pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo llamada a la superficie? ¿Qué mensaje trae esta incomodidad que necesito mirar, perdonar, transformar? No es autoculpa ni resignación, es soberanía espiritual, la capacidad de hacerte cargo de tu proceso y de permitir que la alquimia ocurra. El otro, en última instancia, es mensajero de tu yo superior. Puede ser espejo, puede ser ángel disfrazado, puede ser sombra, puede ser maestro encubierto. Ningún encuentro es casual, todo rostro es un libro abierto, toda relación un texto sagrado. Si aprendes a leer en el otro el lenguaje de lo eterno, ningún vínculo será pérdida, ninguna despedida será fracaso, ningún dolor será castigo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo no es una regla, es una descripción de lo inevitable. Solo puedes amar afuera lo que has amado adentro. Y si el amor duele, es porque la alquimia está en marcha, transformando el plomo de tu historia en el oro de una conciencia mayor. No te escapes del proceso, permítete ser vulnerado, pero también transformado. Atrévete a abrir el corazón incluso cuando parezca demasiado. Es allí donde la alquimia se perfecciona. Te dejo, al cerrar este capítulo, con una imagen para atesorar. Imagina que cada persona que pasa por tu vida es un reflejo enviado por el uno para recordarte una parte. Olvidara de ti. Algunos reflejan tu luz, otros tu sombra, otros el infinito potencial de tu ser. No nos juzgues, no nos idealices, no nos rechaces sin antes haber recibido el mensaje. Recoge cada encuentro como el alquimista recoge sus elementos, con reverencia, con humildad, con la certeza de que todo lo que llega tiene un propósito en el laboratorio de tu alma. La alquimia de las relaciones es el arte de amar para reconocerse, de servir para crecer, de perdonar para liberarse, de compartir para multiplicar la conciencia. Es un viaje sin mapa, una danza donde a veces guías y a veces eres guiado. Pero siempre, en el fondo, es el yo superior hablando consigo mismo, jugando a ser dos para poder volver a ser uno. Ama, pues, como quien se mira por primera vez, en ese asombro, se reconoce eterno. Capítulo 9. La verdad que eres cuando te callas. Guarda silencio. No el silencio superficial del que simplemente apaga su voz, sino el silencio radical.
ese que desciende hasta la raíz del ser y apaga el murmullo interminable de la mente, las explicaciones, las justificaciones, los relatos heredados. ¿Has notado que la mayoría de los seres humanos temen el silencio, como si fuera un vacío peligroso, un precipicio que hay que rellenar de palabras y opiniones? Pero el silencio genuino no es ausencia, es presencia pura, es el espacio donde la verdad, por fin, puede asomar sin disfraz. ¿Qué ocurre cuando te callas de verdad? No solo afuera, sino adentro. Cuando no te cuentas quién eres, cuando no defiendes tu personaje ni repites tu historia. Cuando, por un instante, dejas de esforzarte en demostrar, en explicar, en ser alguien. Entonces, y solo entonces, surge una presencia irreductible, un núcleo que no necesita nombre ni argumento. Los antiguos Upanishads lo llamaban el Atman, el sí mismo que no cambia, el observador silencioso, más allá del cuerpo y de la mente. No eres ni lo que ves, ni lo que oyes, ni lo que piensas. Eres el que ve, el que oye, el que es testigo. Y esa identidad silenciosa es la verdad más alta. El Zohar, libro de los cabalistas, se atreve a afirmar: lo que no se puede nombrar es lo que verdaderamente existe. La luz esencial no es la que se muestra, sino la que lo hace posible todo. Así también, tu verdad interior no es una opinión, una creencia, ni una sensación transitoria. Es un estado vibratorio, un campo que simplemente es antes y después de toda palabra. En la sociedad del ruido, donde todos luchan por afirmar una opinión, la autenticidad se ha confundido con la diferencia superficial, un gesto, un estilo, una pose. Pero la verdad de la que hablamos aquí es de otra naturaleza. No es lo que te distingue de los otros, sino lo que te une a lo eterno. No es el ego que busca aprobación, sino el ser que descansa en su propio sabor. La autenticidad real es vibración, no concepto, es transparencia, no exhibición. Es el perfume de lo real cuando te atreves a despojarte de todo artificio. Cuánto miedo produce esa desnudez, callar y descubrir que tal vez no tienes nada que sostenga a tu personaje. Y sin embargo, solo ahí, en esa intemperie sagrada, puedes sentir el latido de la presencia. La verdad no es una meta a conquistar, sino un estado que se revela cuando las máscaras caen. Como el diamante en el fondo del río, la verdad espera, inalterable, a que la corriente del pensamiento se aquiete. ¿Has sentido la fuerza de una mirada que no necesita palabras para comunicarlo todo? ¿Has experimentado el silencio de dos almas que se reconocen más allá de los roles y las expectativas? Es ahí donde la vibración de la autenticidad se vuelve palpable, casi densa, casi física. La verdad se manifiesta como una certeza inapelable, como una paz que no depende de circunstancias, como un psi que se basta a sí mismo. En los Upanishads hay una imagen poderosa, así como el fuego, oculto en la leña. No se revela sino cuando se le convoca. Así la verdad del ser permanece latente hasta que el silencio la despierta. Ese fuego es tu naturaleza profunda. No puedes fabricarlo ni perderlo, solo puedes reconocerlo. Y cada vez que callas el ruido interior, el fuego se manifiesta, ilumina y calienta todo lo que toca. El Zohar añade: solo en el vacío se revela la plenitud. El vacío aquí no es carencia, sino espacio fértil, matriz de todas las posibilidades. Quien se atreve a callar ante sí mismo descubre que no es menos, sino más, es totalidad, es resonancia con lo inefable. La verdad interior, cuando se manifiesta, tiene el poder de ordenar la vida entera. Todo lo que no vibra en esa frecuencia comienza a disolverse, a alejarse, a perder fuerza. Y lo que es real se fortalece, se magnetiza, se multiplica. Pero no es fácil llegar a este estado. El yo programado teme el silencio porque sabe que allí pierde poder, se desvanece. Prefiere la opinión, la comparación, el juicio. Por eso, la práctica más desafiante y la más transformadora es callar no solo la boca, sino la mente. Observar los pensamientos, los deseos, las emociones, sin identificarse con ellos, hasta que surge la presencia pura. Permíteme contarte una escena que encierra el secreto de la autenticidad. Un sabio, al final de su vida, fue preguntado por su discípulo: «Maestro,
¿Cuál es la verdad última? El sabio guardó silencio. El discípulo insistió y el silencio se hizo más denso, más lleno, más luminoso. Finalmente, el discípulo comprendió que ese silencio era la respuesta. Comprendió que la verdad no se enseña, se encarna. No es un dato, es una vibración. Cuando el discípulo aceptó ese silencio en su corazón, sintió por primera vez la paz sin objeto, el soy que no necesita explicación. A partir de allí, el discípulo nunca volvió a buscar fuera lo que solo se podía encontrar dentro. Comprendió que las palabras pueden guiar, pero nunca reemplazar la experiencia directa. La autenticidad se volvió su norte, vivir cada instante desde la raíz de su ser, sin complacencias, sin miedo al juicio, sin deseo de ser otra cosa que lo que es. Así, la verdad que eres cuando te callas se convierte en guía infalible. No porque sepa todas las respuestas, sino porque sabe distinguir lo real de lo ilusorio. Cuando vives en esa vibración, la vida adquiere otro ritmo, ya no te urge demostrar, convencer, conquistar. Simplemente eres, y en ese ser pleno, todo lo necesario se revela en el momento justo. No confundas este estado con indiferencia o pasividad. La verdad auténtica es activa, creadora, fecunda. No necesita defenderse porque no teme. No busca sobresalir porque ya está en el centro de todo. No compite porque no se compara. Es como el sol, brilla sin esperar nada a cambio, y en su luz todo lo demás encuentra su lugar. ¿Quieres experimentar esta autenticidad? Haz el ejercicio radical de callar tus opiniones internas, tus miedos, tus historias, aunque sea unos minutos al día. Observa lo que queda cuando no estás esforzándote en ser alguien especial. Siente la vibración que brota del fondo, ese pulso tranquilo seguro. Es tu verdadera identidad. No depende del pasado ni del futuro, no puede ser dañada ni aumentada. Es el yo soy de los sabios, el resplandor que nunca se apaga. Recuerda las palabras del Zohar, en el silencio se revela la sabiduría, en la quietud, el secreto de los mundos. Los Upanishads repiten, aquel que conoce al conocedor, lo ha conocido todo. Tu verdad es esa conciencia, ese testigo, esa presencia. Cuando te atrevas a callar, aunque sea por un instante, sabrás, más allá de toda duda, quién eres realmente. Y entonces, por primera vez, el silencio dejará de asustarte. Se convertirá en tu hogar, en tu maestro, en el espejo donde la luz y las sombras se funden en una sola vibración de autenticidad. Allí, donde no hay nada que demostrar ni que ocultar, comenzarás a vivir desde el centro, guiado por la certeza que no necesita palabras. Porque la verdad que eres, cuando te callas, es la única que permanece. Capítulo 10. El amor que no condiciona. Quizá te has preguntado, en las noches largas y en los días plenos, si lo que llamas amor no es más que una reacción, una necesidad disfrazada, una costumbre ancestral que aprendiste antes de tener memoria. Donde termina el instinto y comienza el milagro. Donde el deseo de poseer se convierte en la capacidad de dar sin medida, de bendecir incluso lo que no comprendes. El amor del que hablamos aquí, el amor que no condiciona, no es un episodio de la biografía ni el guión de la cultura, sino la energía fundante que sostiene al universo y que, en raros instantes, se deja ver y sentir a través de tus actos, tus silencios, tus derrotas y tus renacimientos. El amor emocional es necesario y hermoso. Es el abrazo tibio, la palabra que consuela, la pasión que arde, la pertenencia y el sueño compartido. Pero el amor emocional vive de condiciones. Te amo si me amas, si eres como espero, si no me fallas, si llenas los huecos de mi historia. Fluctúa como el clima, a veces generoso, otras veces frío, otras veces destructivo en su necesidad. Y está bien, es la escuela donde aprendemos las primeras letras del misterio. Pero no es la verdad última. Si te detienes allí, si solo buscas reciprocidad y garantía, jamás conocerás la raíz misma de la existencia. Rumi, poeta y loco de Dios, dejó caer una advertencia: el amor humano es una copa, el amor divino es el océano. No confundas el recipiente con la fuente.
El amor incondicional no pide, no reclama, no se ofende, no guarda cuentas. No porque sea ingenuo, sino porque se reconoce a sí mismo en todo lo que existe. Es la corriente invisible que mueve los astros, el pulso secreto que atraviesa la vida y la muerte sin perderse. Amar así es renunciar a la propiedad del amor, es dejar de pensar que das algo tuyo, y empezar a percibir que eres el cauce, nunca la fuente. Gurdjieff, explorador de lo invisible, escribió: «No sabes amar porque no sabes ser». El amor real nace cuando el ser es auténtico, cuando ya no buscas en el otro tu reflejo sino la chispa del uno que te habita. Aquí no hay negociación. El amor que no condiciona ve al otro y ve a sí mismo, sin miedo a perder ni ansias de ganar. Es el gran desapego, un acto de presencia, una bendición constante, una compasión radical. ¿Y cómo se siente ese amor? Es la experiencia de mirar a alguien o a algo y saber, en lo más hondo, que su existencia justifica la tuya, que no hay separación, que el bien del otro es tu bien, que el dolor del otro es tu propia carne en otro rostro. No es sentimentalismo, es reconocimiento. Cuando llegas ahí, descubres que el amor no necesita objetos, ni motivos, ni historias, simplemente arde, porque su naturaleza es arder, porque su esencia es fecundar y sanar todo lo que toca. Este amor es el fundamento oculto del cosmos. Las partículas no se atraen por azar, la vida no se organiza en vano, el alma no encarna solo por necesidad. Todo existe porque hay una fuerza que lo une y lo impulsa a trascenderse. La física lo insinúa en el entrelazamiento cuántico, la mística lo revela en el éxtasis y la compasión. Si pudieras ver la trama oculta de la realidad, verías que todo, hasta lo que parece opuesto o enemigo, está ligado por hilos invisibles de amor. No amor humano, sino amor ontológico, amor que es ley y origen. A veces, la vida te regala un destello, amas a alguien sin saber por qué, te conmueve el dolor ajeno aunque no te toque, te descubres deseando el bien de otro aunque eso te obligue a perder lo que más valoras. Ese es el amor sin condiciones, la fuerza que mueve a los santos, a los poetas, a los revolucionarios de la conciencia. No lo puedes producir ni fingir. Solo puedes dejarte habitar, permitir que pase a través de ti. Y cuanto más sueltas el control, más fuerte arde esa llama. El amor que no condiciona no significa aceptar abusos o resignarse al sufrimiento. No es debilidad ni pasividad. Es la fuerza que sabe poner límites sin odio, que sabe soltar sin rencor, que sabe quedarse sin miedo. El amor emocional teme perder, el amor ontológico sabe que nada se pierde porque todo es parte del juego sagrado. El amor emocional pide reconocimiento, el amor real solo puede bendecir, aunque nadie lo vea. Rumi bailaba en los patios desiertos, cantando: el amor no tiene otro deseo que cumplirse a sí mismo. Si amas, sé viento, sé lluvia, sé todo y nada. Y cuando la flor se marchite, sigue amando el perfume que dejó en el aire. El amor que no condiciona es la fidelidad al misterio. No se agota cuando el otro cambia o se va, porque nunca estuvo dirigido solo a una forma. Era la vida amándose a sí misma a través de ti. El reto es inmenso. Vivimos condicionados a poner precio al amor. Tanto das, tanto recibes. Es difícil no esperar, no exigir, no suponer. Pero cuanto más te aproximas al centro de tu ser, cuanto más callas la voz de la necesidad, más descubres que el amor es el estado natural del alma despierta. No un logro, no una virtud, sino la condición original. Los niños lo saben antes de que el mundo los convenza de la escasez. Los sabios lo redescubren al final de su viaje, cuando todo lo aprendido se reduce a una sola vibración. Amar es ser. Haz el ejercicio, piensa en alguien a quien crees no poder perdonar, o en algo que temes soltar. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita condicionar el amor? ¿De dónde viene el miedo a no ser correspondido? ¿Qué pasaría si amara igual, si amara sin reservas, si me permitiera ser canal de ese fuego que no exige nada? No tienes que forzarlo, solo observa, suelta las historias, permite que el amor te atraviese, aunque duela, aunque desarme, aunque no tenga sentido. Verás que, poco a poco, el amor dejará de ser un acto y se volverá un estado,
una atmósfera, una melodía secreta en tu pecho. Gurdjieff insistía, el hombre que ama sin poseer, que ama sin perderse, que ama sin elegir, se convierte en creador. No en esclavo, sino en puente hacia lo divino. Amar así es el mayor reto, el mayor don. No lo logras solo, te sucede cuando la vida te rinde, cuando has llorado suficiente, cuando ya no tienes más excusas y te queda la desnudez luminosa del ser. Rumi susurra desde el fondo de los siglos, allí donde el amor no condiciona, el alma encuentra el descanso. Porque no hay adentro ni afuera, solo danza y luz. No busques ser perfecto, ni infalible, ni eterno. Busca, más bien, ese instante en que dejas de pedir y solo agradeces, en que dejas de exigir y solo celebras. El amor que no condiciona es el único capaz de transformar el miedo en compasión, la separación en comunión, la vida en milagro constante. Y así, cuando al final mires tu historia, comprenderás que lo único que importaba era esto: haber amado más allá del miedo, haber abierto la puerta a lo desconocido, haber permitido que el amor lo impregne todo, aun lo que no entiendes, aun lo que te dolió. Porque al amar sin condiciones, por fin, vuelves a ser el cosmos celebrando su propia existencia, el origen y el destino en un mismo abrazo. Capítulo 11. El juego sagrado de la manifestación. De donde surge ese anhelo que te quema por dentro, esa chispa de quiero que parece nacer sin permiso y que, a veces, es capaz de transformar toda tu vida. Durante siglos se ha enseñado a desear con fuerza, a visualizar con detalle, a repetir decretos, a creer que la mente es la llave del mundo material. Pero hay una profundidad más allá de la ley superficial del deseo, una región secreta donde la manifestación no es un truco ni una técnica, sino el despliegue inevitable de la conciencia alineada con su propio origen. ¿De verdad eres tú el que quiere, o lo que en ti desea es la vida jugando a conocerse a sí misma? Neville Goddard lo intuyó con la audacia de quien ha atravesado el umbral de la mente común. Nada ocurre que no hayas imaginado antes en la profundidad de tu ser. Pero la imaginación de la que hablan no es el ensueño caprichoso del ego, sino el foco vibratorio de la conciencia unida al todo. No pidas, sé, decía Neville, no supliques, agradece. Porque la creación no responde al deseo ansioso, sino al reconocimiento silencioso de que ya eres, ya tienes, ya vibras en aquello que buscas. El Corpus Hermeticum, texto fundacional de la alquimia y el hermetismo, lo expresa de manera aún más radical. El uno se contempla a sí mismo y, al hacerlo, da nacimiento a todos los mundos posibles. La manifestación es un espejo, no una conquista, es el eco del yo superior reconociéndose en la materia. Cuando la conciencia se alinea con su verdadera naturaleza, la realidad externa responde como el reflejo fiel de un lago en calma. No hay esfuerzo, solo resonancia, no hay lucha, solo revelación. La mayoría de los buscadores confunden manifestación con adquisición. Quieren lograr, tener, poseer. Pero el secreto es otro. La verdadera creación comienza cuando dejas de pedirle a la vida y empiezas a permitir que la vida se exprese, a través de ti. No eres el autor de tus deseos más profundos, sino el instrumento de una sinfonía mayor, el cauce de una voluntad que te incluye pero te desborda. Lo que llamas querer es, en verdad, la pulsación de lo divino atravesando tu forma, buscando una expresión única en el teatro de la existencia. ¿Quieres experimentar el juego sagrado de la manifestación? Detente. Silencia el bullicio del ego que mide, compara y exige. Vuelve al centro, a ese lugar donde la gratitud precede al logro, donde el sentir es más fuerte que el pensar, donde la certeza es más real que el esfuerzo. Observa cualquier deseo auténtico, si al pensarlo, tu corazón se expande y tu mente descansa. Si la imagen se vuelve tan real que casi puedes tocarla, entonces estás alineado. Esa vibración es la contraseña de la creación. El universo responde no a tus palabras, sino a tu estado. Lo que piensas, eso eres. Lo que eres, eso atraes. Lo que atraes, eso vives. Neville lo repitió como quien entrega un talismán. Pero pocos se atreven a vivirlo hasta las últimas consecuencias. Porque exige honestidad radical, no puedes manifestar lo que niegas, ni atraer lo que en secreto desprecias.
El juego es cerrado porque desnuda tus contradicciones y te muestra, sin piedad, que solo puedes crear desde lo que eres en lo profundo. El Corpus Hermeticum advierte: no busques fuera lo que vibra dentro. La fuente no está en el río, sino en el manantial oculto bajo la tierra. Así, la manifestación no es nunca cuestión de buscar, sino de recordar. Recuerda tu unidad con el origen y deja que la vida pase a través de ti sin resistencias, sin agendas secretas, sin la prisa del que teme perderse algo. Haz el experimento ahora mismo, elige un deseo, uno que no nazca del miedo ni de la comparación, sino de la expansión. Siéntelo en tu cuerpo, respíralo en silencio, imagina que ya está cumplido y agradece. No porque esperas convencer a alguna fuerza externa, sino porque sabes, sin saber cómo, que todo lo que puedes concebir con amor ya está vibrando en el tejido invisible del cosmos. Y luego, suelta. No vigiles el resultado, no mires el reloj. Solo mantente en la frecuencia de la gratitud, como quien cuida una semilla bajo la tierra. El fruto llega cuando dejas de exigirlo y empiezas a vivir como si ya fuera tuyo. La trampa más común del buscador es querer controlar el cómo y el cuándo. Pero el juego sagrado no se deja gobernar por la mente lineal. La manifestación sigue la ley del ritmo, la danza de las sincronicidades, el misterioso juego de causas y efectos que solo el corazón sabe descifrar. El ego quiere garantías, pero el alma sabe que todo lo verdadero llega a tiempo y de la forma más perfecta, aunque la lógica no lo entienda. Cuenta Neville que, en uno de sus relatos, una mujer deseaba desesperadamente la reconciliación con un ser querido. Rezó, insistió y oró. Nada sucedió. Hasta que un día, agotada, decidió imaginarse a sí misma en paz, sintiendo la dicha de la reconciliación como si ya fuera real. No pasó ni una semana cuando la vida orquestó un encuentro inesperado y la paz llegó sin esfuerzo. Neville explicaba: el secreto no está en forzar el mundo, sino en cambiar tu vibración. El mundo exterior es siempre un reflejo de tu mundo interior. La manifestación consciente es el arte de ser antes de tener, de sentir antes de ver, de agradecer antes de recibir. No es un mecanismo de premios y castigos, sino la ley natural de la conciencia. Lo que crees y sientes profundamente, eso vives. El Corpus Hermeticum lo llama la ley de la correspondencia. El universo es mente, y la mente, cuando es pura, crea sin esfuerzo. Quizá pienses: ¿y los fracasos, los deseos que nunca llegan, las heridas que no sanan? El juego sagrado no garantiza que todo lo que pidas llegará tal como lo imaginas. A veces, lo que parece negación es protección, lo que parece retraso es preparación. La conciencia no se equivoca, solo el ego interpreta los tiempos según sus necesidades. La verdadera manifestación es confiar en que la vida sabe mejor que tú lo que te corresponde. Lo que es tuyo, ya vibra en el campo. Solo tienes que sostener la fe y la coherencia hasta que el fruto madure. Recuerda siempre, no eres un mendigo ante el altar del universo, sino un CEO creador con el origen. Tus pensamientos, tus emociones, tus acciones son pinceles con los que pintas tu mundo. Si quieres transformar tu realidad, transforma primero la imagen que sostienes en tu santuario interno. Haz de tu imaginación un templo, de tu palabra un decreto, de tu gratitud una ley. Así, el querer se convierte en saber, y el saber en manifestar. Y nunca olvides, lo que en ti quiere no eres solo tú, es la vida deseando experimentarse a sí misma a través de tu forma única. Es el misterio jugando a desplegar sus infinitos rostros en el escenario del mundo. Honra ese deseo, no lo conviertas en esclavo del miedo ni de la escasez. Permite que sea sagrado, permite que te transforme, permite que haga de ti un canal limpio para la abundancia, la alegría y la paz. Así termina este capítulo. La manifestación no es un truco para conseguir cosas, sino la danza del uno que, recordando su poder, juega a ser humano por un instante. Deja que la conciencia cree a través de ti. Sé, vibra, agradece y observa cómo el mundo responde con la precisión de un espejo que nunca miente. Ese es el juego, ese es el secreto, ese es el milagro que ocurre cuando tu querer se convierte en el querer del universo.
Capítulo 12. La muerte del ego y el nacimiento de la voluntad divina. Hay un umbral en todo camino auténtico, un instante temido y ansiado donde la voz del yo se apara y lo que parecía ser tuyo se disuelve en el horizonte, sin nombre. El viaje, que comenzó con preguntas, con deseos y búsquedas, culmina en el más puro de los silencios, ese donde la voluntad humana, agotada de inventarse, se rinde ante un misterio mayor, y el ego, que luchó por definir su territorio, se descubre como un huésped temporal en la morada infinita del ser. Aquí no hay drama ni derrota, sino una apoteosis callada. La muerte del ego no es el final del individuo, sino el nacimiento de una libertad tan vasta que no cabe en las palabras de este mundo. Durante mucho tiempo, la voz del yo dirige la orquesta. Quiere, compara, lucha, protege sus límites, defiende sus historias y se aferra a su memoria como si fuera su única identidad. Pero hay un momento, a veces provocado por la pérdida, a veces por la gracia inesperada, en que ese yo se ve confrontado con la imposibilidad de controlar el río de la vida. Se rompe una relación, se apaga un sueño, se desploma un sistema de creencias, y el suelo mismo desaparece bajo los pies. Entonces, en medio de la intemperie, cuando ya no queda nada que sostener ni que perder, ocurre lo inimaginable. El yo calla, y en ese callar escucha una voz más honda, una corriente silenciosa que lo arrulla y lo desarma. En ese silencio final, la voluntad humana se mira y reconoce, nunca fue separada, nunca fue ajena al pulso del cosmos. Las antiguas palabras resuenan ahora como una verdad encarnada, yo y el Padre uno somos, no como dogma, sino como experiencia directa. El yo descubre que no es más que una ola en el océano del ser, y que la ola, al rendirse, no desaparece. Se convierte en mar, gana la totalidad, se hace origen y destino a la vez. Los grandes místicos y gnósticos, aquellos que miraron de frente el vacío y no huyeron, describieron este tránsito como una segunda gestación, el nacimiento de la voluntad divina dentro del espacio rendido del yo humano. Ya no se trata de imponer, de buscar, de defender. Se trata de permitir que la inteligencia universal obre a través de ti, sin resistencia, sin temor. La integración total con la conciencia divina no es una fusión abstracta, sino una cotidianidad radical. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción se convierte en canal del propósito universal. No hay esfuerzo, solo presencia. No hay expectativa, solo certeza. No hay ansiedad, solo el gozo de saberse parte del juego eterno del uno. ¿Y cómo reconocer que este nacimiento ha ocurrido? Hay señales sutiles, la vida pierde su peso, los problemas se tornan oportunidades para expandir la compasión. El sufrimiento ajeno ya no es ajeno, la alegría propia ya no es exclusiva. Sientes que la existencia te respira, que cada momento es sagrado, que el mundo entero es el templo y tu cuerpo es el altar. No necesitas nombrar a Dios porque lo reconoces en el gesto más simple, en el dolor más profundo, en la risa sin razón. Eres y no eres, sabes y no sabes, perteneces y te trasciendes. Descubres que el gran regreso al origen no es una huida de la vida, sino su celebración suprema. Vivir sin reservas, amar sin condiciones, morir y renacer a cada instante. La muerte del ego es, pues, el último regalo del viaje espiritual. No es la aniquilación, sino la transfiguración. El yo deja de ser amo para convertirse en servidor de lo que nunca muere. El miedo se disuelve porque no hay ya nada que defender. El amor se expande porque ya no hay límites entre quien ama y quien es amado. La voluntad se vuelve divina no porque haya dejado de ser tuya, sino porque ha recordado su fuente, su filiación, su verdadera patria. El propósito universal no es una meta fuera de ti, ni un mandato que debas descifrar. Es la melodía que se despliega cuando tu vida y la vida del todo laten en el mismo compás. Es el misterio de la hoja que cae en otoño, del niño que ríe sin razón, del anciano que se despide en paz. No se trata de saber, sino de ser. No se trata de llegar, sino de permitir que la vida misma te cruce, te vacíe, te complete. Y así, en este cierre, la única oración posible es el silencio. Porque donde termina el yo, comienza el uno. Porque donde se agota el deseo, empieza la plenitud. Porque donde muere el miedo,
nace la presencia. El viaje ha sido siempre de regreso, a la casa original, al fuego primero, al corazón indiviso de la existencia. Y la frase que cierra toda esta obra, un eco suave, un secreto susurrado más allá de toda palabra, es simplemente esta. Cuando te rindes al origen, descubres que nunca fuiste distinto del origen mismo. Ya no hay viaje, ya no hay meta, solo el eterno retorno del uno a sí mismo, danzando en la forma de tu vida.